Muy buenas. En este tutorial explicaremos cómo crear, cambiar o borrar los códigos de usuario, además de atribuir el código de coacción a un código de usuario en las centrales Paradox Magellan, más conocidas como MG, o Spectra, conocidas como SP. Para crear o cambiar los códigos de usuario viene reflejado en la página 4 del manual de usuario, como aparece en el recuadro rojo de la imagen, que pondré un link arriba y en la descripción de donde pueden bajárselo. Para borrar un código de usuario también viene en la página 4, como aparece en el recuadro verde. Primeramente vamos a cambiar el código maestro por el 1111, como aparece en pantalla. Después vamos a crear un código de usuario, también como aparece en pantalla. Y después vamos a crear un código de usuario en la posición 05 para después atribuirle que sea el código de coacción, como también aparece en pantalla. Bueno, vamos a cambiar el código de maestro que viene de fábrica, que es 1234, por un nuevo código maestro que vamos a poner el 1111. Sería esta tecla, ingresar el código 1234, la posición 01, y ahora el nuevo código 1111, y ahora otra vez el 1111, ¿vale? Daríamos a la tecla entrar y ahora ya habríamos terminado. Ya este sería para el código de usuario 02. Vamos a la tecla borrar para salir, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el código que tenía anteriormente, el de fábrica, ¿de acuerdo? Este nuevo código 1111, ¿de acuerdo? 01, y ahora nuevo 1234 y 1234. Pulsar entrar y ya lo habríamos cambiado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear un código de usuario, que sería esta tecla, código maestro 1234 03, y vamos a poner el 2, 3, 4 y 5, y otra vez para confirmar 2, 3, 4 y 5, y entrar, vale. Y ahora vamos a crear digamos un código de usuario para después ponerle el atributo de coacción, ¿de acuerdo? Vamos afuera como siempre y daríamos a la tecla, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, es el código maestro. El 05 vamos a poner, número de usuario, y el nuevo código vamos a poner el 3, 4, 5, 6 y 3, 4, 5, 6. Al entrar para confirmar y después ya a borrar para salir al menú principal. Y hasta aquí es lo primero. Después vamos a atribuir al código 05 el atributo de coacción. Ahora vamos a borrar el código de usuario 03 que anteriormente habíamos creado. Ahora vamos a borrar un código de usuario. Esto es muy fácil. Será la tecla esta de aquí, el código maestro 1, 2, 3, 4. Vamos a borrar el usuario 03 que anteriormente habíamos creado, 03, ¿de acuerdo? Y ahora a la tecla noche. Y otra vez noche. Y otra vez noche. Y otra vez noche. Y otra vez noche para confirmar. ¿Vale? Y ahora saldríamos a borrar y probaríamos con el antiguo código 2, 3, 4 y 5. El código denegado pues ya está borrado. Para poder asignar el atributo del código de coacción a un código de usuario, se necesitaría el código de instalador. Todo esto viene en la página 50 del manual de programación, como se indica en los recuadros de la imagen. También podríamos modificar el código maestro si en alguna ocasión se nos olvida, pero si tenemos el código de instalador. Para asignar el atributo de código de coacción al código de usuario 05 sería como aparece en pantalla. Y para cambiar el código maestro a través del código de instalador sería también como aparece en pantalla. Bueno, ahora vamos a dar al código 05 el atributo de que sea el código de coacción. Sería entrar en programación, sería tecla entrar, el código de 4 dígitos del instalador de fábrica son 4 ceros, 0, 0, 0, 0.
nos iríamos a la sección 405, ¿vale? Y aquí pondríamos el atributo 8. Esto significa que ese código va a ser el código de coacción. Daríamos a entrar para confirmar y ahora ya saldríamos de programación. Una vez a borrar y otra vez a borrar. ¿De acuerdo? Ahora cambiaríamos el código maestro a través del código instalador, por si algún día se nos olvida el código maestro, pero tenemos el código de instalador. Sería entrar en programación, entrar, 4 ceros, que sería el código de instalador, la sección 399, ¿de acuerdo? Y ahora el código sería, vamos a poner el 1234 es el que viene de fábrica, hoy vamos a poner 4 unos, 1, 1, 1 y 1, ¿vale? Y ya está ya metido. Ahora saldríamos, borrar, y ahora vamos a poner el código, el antiguo, 1, 2, 3, 4, código denegado, y le vamos a poner el 2, 4, 1, 1, 1, 1 y 1. Y vemos que funciona. Vamos a quitar. Vale. Y ya estaría pues cambiado el código maestro. Y hasta aquí hemos terminado este tutorial. Es fácil de realizar los cambios en los códigos visualizando este tutorial. Espero que les haya servido de ayuda y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.